Jorge Armando Correa. Él es abogado y tiene una especialización en Derecho Laboral y es pensionado y hace parte de la Organización Colombiana de Pensionados. Ahí está bien. Muy buenos días, un saludo para el senador Robledo y para todas las personas que hicieron posible la realización de este evento, y muy especial saludo para todos los compañeros y compañeras que están presentes. Fui comisionado por la OCP para leer un documento que preparó el compañero Mario Osorio, economista, que no pudo venir por motivos de salud. Procedo. Este documento tiene que ver con unas generalidades, notas muy generales sobre las recomendaciones de la OCDE y el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora sí procedo a leerlo. Intervención de la Organización Colombiana de Pensionados OCP sobre las recomendaciones de la OCDE y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El empeño del gobierno de Juan Manuel Santos de hacer entrar a Colombia como miembro de pleno derecho en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE solo ha logrado que se haga todavía más visible en la enorme distancia que separa al país de los llamados países desarrollados hoy en crisis. En su último informe sobre el país, la OCDE hizo una serie de recomendaciones que retoman la política neoliberal que tanto daño les ha hecho a los países más afectados por la crisis que golpea a Europa desde hace unos 7 años. A su vez, el Gobierno Nacional ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual incluye algunas de las recomendaciones de la OCDE. Agradeciendo la invitación que se le hizo a participar en este importante foro, la Organización Colombiana de Pensionados OCP considera conveniente pronunciarse sobre algunos de los planteamientos expresados en ambos documentos que se relacionan con los temas de protección social y mercado laboral, pensiones y reforma tributaria. Protección social y mercado laboral. Los análisis académicos y los documentos de la OCDE y del Departamento Nacional de Planeación abordan el mercado laboral a partir de un diagnóstico que establece la informalidad como la característica central de dicho mercado. Tanto el informe de la OCDE como el Plan de Desarrollo abordan este tema y plantean medidas para atacarlo. Aunque en la OCP preferimos mencionar este fenómeno, mercado laboral, como la precarización de la relación capital-trabajo en la economía colombiana, toda vez que el cálculo de la informalidad obedece al indicador que subjetivamente se adopte para determinarla. Por ejemplo, afiliación a la seguridad social, trabajadores por cuenta propia, tamaño de los establecimientos empresariales. Haremos referencia en gracia de discusión a la informalidad de la relación en los términos en que se plantea en las estadísticas oficiales. A este respecto, cabe señalar que la preocupación reciente de organismos nacionales e internacionales por la formalización creciente del trabajo está relacionada con el fracaso. En efecto, los pronósticos oficiales de la época apuntaban a lograr, 20 años después, una afiliación en salud en la que el régimen contributivo cubriera las 2/3 partes de los afiliados, 67%, y en pensiones que los afiliados al régimen contributivo en salud contribuyeran también al sistema de pensiones, ojalá al del ahorro individual que administran los fondos de pensiones privados. Las cifras oficiales para el trimestre noviembre 2014, enero 2015, 22 años después, son elocuentes. El régimen subsidiado en salud se encuentra afiliado el 45% del total de afiliados al sistema, 20.159.000, en tanto que en el contributivo se encuentra el 52% del total de afiliados. El 3% restante corresponde a los regímenes especiales que todavía subsisten. En pensiones la afiliación cubre solo el 34% del total de personas ocupadas a la fecha en mención. El fracaso al que hacemos referencia es un fracaso del capital financiero al no lograr manejar una cuantía mayor del ahorro que pensaba generar con el sistema implantado por la Ley 100. La vida del sistema ha transcurrido en un ambiente en el que el régimen económico y la política respectiva han favorecido la informalidad,
al propiciar la desindustrialización del país, la precariedad de la producción agropecuaria y el predominio de sectores económicos que, con bajos niveles de empleo, explotan y extraen los recursos del suelo y del subsuelo sin generar estructuras laborales y salariales que permitan un sistema de protección social con total cobertura y en condiciones de respeto a las normas nacionales e internacionales de protección al trabajo. Claro que el informe de la OCDE recomienda y el Plan Nacional de Desarrollo incluye estrategias de reactivación de la economía como la inversión en infraestructura de transporte y conectividad, además de facilidades para la inversión del capital en el campo, pero no está garantizando que tales inversiones impliquen necesariamente la formalización de los nuevos empleos que se generen. De ahí que la estrategia de formalización quede reducida a campañas mediáticas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para que el Ministerio de Trabajo convenza a los trabajadores informales de las bondades de la formalización. Además, el impacto de la baja de los precios del petróleo sobre las finanzas públicas pone en tela de juicio la capacidad del Estado de atender los compromisos de inversión que se han impuesto. Así, el mecanismo a utilizar sean las llamadas alianzas público-privadas. Estas implican, de otro lado, la concesión al sector privado de la prestación del servicio que resulte de la infraestructura construida, con lo cual el privado recupera su inversión y al Estado le queda la responsabilidad de garantizar esa rentabilidad. Pensiones. Mientras la OCDE trae en su informe todo un dispositivo de recomendaciones de lo que habría que hacer con las pensiones, elevar la edad de jubilación, nivelar la edad de jubilación para hombres y mujeres en 65 años, etcétera, el Plan Nacional de Desarrollo no muestra las cartas de las intenciones del gobierno sobre la manera de ponerlas en práctica. Por otra parte, el trámite y la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, que el presidente Santos y el ministro Gaviria trataron por todos los medios de evitar sancionar, ya que la ley estableció que la salud no es un servicio público a cargo del Estado, sino un derecho humano fundamental, relegó a un segundo plano la reforma pensional. A nuestro juicio, una futura reforma pensional debe apuntar al fortalecimiento del régimen de prima media con prestación definida, haciendo obligatorio que todos los trabajadores cotizantes se afilien a él y el ahorro adicional que se deposite en los fondos privados de pensiones sea un ahorro voluntario. Pero en el plan de desarrollo no se encuentren pistas sobre lo que pretende el gobierno en materia de reforma pensional, no significa que, sobre todo durante el periodo de Santos I, no se hubieran dado pasos en ese sentido. El ministro de Trabajo alcanzó a plantear la idea de que Colpensiones y los fondos privados se encargaran de recibir la cotización necesaria para garantizar la pensión mínima y lo que excediera de esa cuantía se convirtiera en ahorro en el régimen de ahorro individual con solidaridad. El informe de la OCDE viene pues a convertirse en un as que el gobierno mantendrá entre la manga para jugarlo cuando considere que llegó el momento oportuno, el cual será sin duda cuando se esté a puertas de ser admitidos en la OCDE, si es que dicha situación llega a presentarse. Además del mantenimiento y fortalecimiento del régimen de prima media, la OCP reivindica puntualmente dos asuntos que de lograrse beneficiarían a los pensionados actuales y futuros. Primero, que el incremento anual de las mesadas sea el mismo que se aplique al salario mínimo, con las observaciones del senador Robledo en su intervención inicial. Y segundo, que los pensionados paguen solo el 4% de aporte en salud, al menos para los pensionados con mesadas inferiores a cierta cuantía que habría que determinar. En Ecuador los compañeros pensionados no aportan a salud, no les cobran. Estas reivindicaciones les han sido planteadas en reiteradas ocasiones a los ministros de Hacienda y de Trabajo con ocasión de la discusión de la última reforma tributaria, pero no se han dignado siquiera responder. La OCP se opone a todo intento de hacer una reforma en consulta, por lo que llamamos a los pensionados y a los trabajadores formales e informales a movilizarse para lograr una reforma que los beneficie a ellos y al país. Proponemos las siguientes metas como objetivos de lucha en el inmediato futuro. Primero, ya termino.
poner un tope a las pensiones hasta de 15 salarios mínimos legales con el fin de evitar los carruseles y el otorgamiento de subsidios a los sectores con mayores ingresos. Segundo, establecer como incremento anual de las pensiones el mismo que se acuerde para el salario mínimo. Tercero, disminuir el aporte de los pensionados a la salud del 12 al 4%. Cuarto, defender el régimen de prima media introduciéndole las modificaciones que se requieran sin menoscabo de sus principios y de su sustento financiero. Y quinto, propender por un cambio en el modelo extractivista de desarrollo en pro de otro que favorezca el crecimiento de sectores que generen mayor valor agregado con empleo formal y seguridad social. Me queda un tricitico y ya termino. Reforma tributaria. El informe de la OCDE es enfático en recomendar una reforma tributaria integral que alivie las cargas al capital, priorice los impuestos indirectos sobre los directos, fortalezca las instituciones encargadas del recaudo, disminuya la evasión y amplíe la base tributaria mediante el ingreso en ella de sectores medios de la economía, pequeñas y medianas empresas de trabajadores independientes que no están en ella o que si lo están en su tributación. No hay espacio para discutir a fondo esta propuesta. Como pensionados debemos dejar sentado nuestro rechazo a la sugerencia de la OCDE de gravar las pensiones con el impuesto de renta. No solo no se nos escucha respecto a las reivindicaciones mencionadas atrás, sino que se requiere implantar una nueva carga sobre nuestras magras mesadas. Nos oponemos y nos movilizamos para evitar este adefesio. ¡Que viva la unidad pensional de todos los colombianos! Gracias.